Bueno, decíamos, Lucas Alamán es un hombre completo, ¿no? Es un hombre que bueno, sí, tanto como completo no, pero sí, bueno, tuvo muchas, era un hombre con muchas virtudes. Sí, muchas virtudes, sí. Porque además era un gran empresario, tenía muchos conocimientos diplomático, de minas, diplomático, sí. Gran escritor, porque era un gran escritor. Es, sin duda. Y bueno, tenía una preparación académica también importante, y bueno, nació en Sábanas de Seda. Sí, era hijo de una familia aristocrática. Bisnieto de marqueses. Hijo. De los marqueses de San Clemente. Sí, era una familia aristócrata ciertamente poderosa. De Guanajuato. En la Nueva España, en Guanajuato. Sí. Entonces, bueno, sí, él ya nace, claro, con una tendencia política muy clara. No es lo mismo nacer en San Pablo Guelatao, entre cabras, que nacer entre Sábanas de Seda en Guanajuato. Entre mineros. Entre mineros y sí. Gente muy poderosa. Claro, es criollo. Eso es fundamental para entender al personaje. Y es fundamental porque recuerden que quienes gobiernan a México una vez alcanzada la independencia, no es el pueblo, no son los mestizos, son los criollos. Los criollos son los que consuman la independencia y van a gobernar el país hasta la caída de Santa Anna en 1855, que es cuando viene el relevo generacional y el relevo racial, si vale el término, que es cuando entran los mestizos acaudillados por un indio zapoteca, que es Juárez. Pero en ese momento, o sea, yo creo que así hay que entender a Alamán. Importante, Alamán es de los testigos, ve desde casi la ventana de su casa en Guanajuato, la Alhóndiga, el asunto de cómo la Alhóndiga de Granaditas es saqueada y tomada a sangre y fuego y aniquilado a los españoles por parte de las tropas de Hidalgo. Eso lo va a marcar, y también va a marcar su visión sobre el inicio del movimiento de la independencia. Es muy crítico. Pero algo que lo marcó también fue que, como estos hechos sucedieron a unas cuadras de su casa y estaban en peligro él y su madre, Hidalgo da instrucciones de que no se le ataque, de que no se les deje. ¿Por qué? Porque lo conocía los conocía desde las reuniones con Riaño, en casa de Riaño, con el conde de Casarrul. Lucas Alamán, que era un adolescente, asistía a estas reuniones y Hidalgo lo conocía bien. Pero hay otra anécdota, en ese mismo instante, cuando Hidalgo lo defiende, el mismo Allende entra con su caballo para defender la casa de Alamán de la Chusma, que ya iba sobre él. Pero el caballo de Allende resbala sobre las baldosas y se cae, y entonces ya tiene que intervenir Hidalgo, que venía detrás inmediatamente, y dicen, no lo toquen. Y eso yo creo que lo marcó, porque a pesar de su tendencia conservadora, sí manifestaba cierta simpatía por Hidalgo, no por la independencia, pero sí por Hidalgo. Bueno, de hecho, si uno quiere acercarse a cómo era el Hidalgo físicamente, tiene que ir a la historia de México de Lucas Alamán, claro. Porque hay una descripción muy clara de los ojos verdes, la nariz. Es el único que lo describe bien. Porque además los cuadros, claro, porque ninguno de los cuadros son falsedades. Sí. Pero a ver, cuando sostiene Lucas Alamán que el poder político depende de Dios, ahí encontramos ya una regresión muy importante, porque ya le habían cortado la cabeza a Luis XVI en Francia. Claro. Ya todo este despotismo ilustrado, toda esta sangre azul, todo esto que los reyes eran descendientes de Dios, ya estaba más superado. Pero él sigue insistiendo todavía a mediados del siglo XIX en que el poder político viene de Dios, y esto sí me parece ya una aberración inadmisible, por un lado. Pero por otro lado, él sostenía que ni los indígenas ni los que no contribuyeran con impuestos deberían votar. O sea, solamente pueden votar aquellas personas que estén alfabetizadas y que hayan pagado impuestos. Y que tengan recursos económicos. De otra manera, no, porque quien no tiene recursos económicos y quien no sabe ni leer ni escribir, no tiene derechos políticos. No, porque va a estar inducido o por el clero, o por los empresarios, o por los hacendados, pero no va a tener un criterio propio. Pero entonces, esa es la visión que lo ha marcado como un historiador, aunque sumamente lúcido y preciso y puntilloso, pero que su tendencia es negativa, o sea, su tendencia no es aceptada, como bien decía Alejandro, hoy
pero no es aceptada desde el siglo XX, o sea, no se le ha leído con atención suficiente. Con atención sí, pero no con simpatía. No, pero yo hablo de la atención porque creo que al inicio de esta conversación muy bien dijo Alejandro que estamos viéndolo desde el siglo XXI. Por eso y habría que verlo como un producto de su tiempo. Desde el siglo XIX. Amigo de Fray Servando Teresa de Mier. Sí, a ver. Entonces tú empiezas a decir, Fray Servando estaba del lado de los buenos, pues. Los liberales, sí. Entonces, igual que Mora. Igual que Mora. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Era un problema de educación? ¿Era un problema de convicciones o de su propio tiempo, que era lo que decía? Yo creo que incluso ni siquiera podíamos llamarle un problema. Era un hombre de convicciones, porque él se va a morir abrazando la idea conservadora, no la de la monarquía. O sea, que la apoyó. La apoyó, pero luego también fue funcionario, fue secretario de Relaciones Exteriores e Interiores. Con Victoria. Con Victoria, o sea, del primer gobierno republicano. Él no tenía problemas con esa cuestión, no quería un gobierno extranjero, detestó muchísimo la presencia de los norteamericanos en 47, pero él fue uno de los grandes defensores y de los que advertía que Texas se podía perder si no se hacía una política de colonización adecuada. Claro. Y al mismo tiempo se equivocó cuando se desaparece, digamos, la federación, surgen las 7 leyes, se hace, el 36 se hace todo un sistema centralista que rechazan los tejanos, y los tejanos dicen, nosotros no vamos con un gobierno centralista. Y entonces ahí fue el gran pretexto que Lucas Alamán, que fue uno de los grandes redactores de las 7 leyes, es el que da al traste con la independencia de Texas. Ahora, hay que tener, por ejemplo, el asunto de la democracia. Quizá hoy, que es voto popular directo, se nos parezca una aberración. Imagínate si hoy alguien propusiera, solo van a votar los que sepan leer y escribir y los que tengan un capital, que era, creo que la definición, un capital o una propiedad. Pues deja de votar el 90% de la población. Exactamente. Pero en aquel entonces parecía lógico, parecía la democracia algo mucho más elitista que popular. De hecho, no existía el voto popular directo. Ese va a llegar hasta 1917. Voto. Pero a ver, yo creo que él estaba influido también por la Constitución de Cádiz, porque estuvo presente. Él redactó, fue el redactor. Entonces, la Constitución de Cádiz, aunque era muy liberal para sus tiempos, pero seguía siendo aristocratizante. Y ahí yo creo que es donde se da el ensamble ideológico en Alamán, que nos puede parecer hoy medio absurdo. Pero podría así parecer una preocupación política justificada el hecho de que los analfabetos no pudieran votar. Y claro, pues tú dices, bueno, ¿por qué a las mujeres no se les permitió votar? Bueno, en México hasta mediados del siglo XX se les permitió votar. Y en Francia también, 20 años antes, ni crean que fue. Pero lo que quiero decir es que a las mujeres no se les dejaba votar, entre otras razones, porque el argumento era que como eran muy religiosas, los sacerdotes en los confesionarios iban a inducir el voto en el sentido de que era más conveniente para los intereses políticos del clero. Pero los analfabetos igual, Alex. Eso habla de su preocupación por la ignorancia. Claro. La ignorancia como el camino para la anarquía. Por eso él es tan determinante en eso, sí. En ese sentido, y claro, obviamente hoy nadie estaría de acuerdo. Y una de las cosas que a mí más me impresionan en su favor, aunque no estoy de acuerdo ideológicamente con él, es la creación del Archivo General de la Nación, que ha sido una institución vital y fundamental para el conocimiento de nuestra historia, de nuestras estructuras políticas. En fin, es una aportación muy importante, no solo a México, sino al mundo. Ahora, yo diría también, si Antonio López de Santana pierde la guerra en 1847, ¿no? Y bueno, después de esto ya había estado 10 veces en el poder. Regresa en 1853 Santana, porque el clero lo trae el padre Miranda, lo trae de Colombia, donde estaba allá exiliado. Bueno, el punto es que, ¿cómo es posible que Lucas Alamán haya formado parte de la última parte de la dictadura? El último gabinete de Santana, que fue espantosa, fue la peor de todas. Sí, pero fíjate que al principio su gobierno no era una dictadura. De hecho, es el gobierno que inicia con los mejores ánimos o la mejor orientación, porque estaba él como ministro. El problema es que se muere, toma en 53, creo que en ese mismo año se muere a los 6-7 meses de haber ocupado, no sé qué, creo que Secretaría de Exterior e Interior, que era la unía las dos. Y ahí es cuando
Santana, una vez que pierde a Lucas Alamán, pierde la brújula totalmente, y entonces cuando empieza con esos impuestos de ventanas, ejes de carretas, nodrizas, puertas, perros, lo perdimos. Pero como si no supiera lo que fue Santana, Alex, antes en la guerra. No, sí lo sabía, pero... Bueno, pero ¿cómo vas a formar parte de una dictadura de esas? ¿Gobierno o dictadura? Como que es imposible trabajar con Antonio López Santana, y Lucas Alamán trabaja con él. Si tú quieres, está bien, moderado. Pero nuevamente lo estás viendo a la vista de lo que sabemos hoy. No. Porque, a ver, explícame, ¿cómo es posible que durante 11 ocasiones llegara al gobierno? Claro. Yo sé, claro y lo que quieras, pero hay una sociedad que dijo, a eso otra vez Santana. Es como, ¿por qué sigue votando, hoy explica, por qué sigue votando la gente por el PRI? Esa es una buena pregunta que la contestaremos. Que resolver en otro programa. Eso también.